En Ecuador, hablar de Eliezer Cárdenas Espinosa es referirnos a uno de los más importantes escritores de las últimas décadas. Sorpresivamente, el domingo 26 de septiembre del 2021 falleció a los 71 años de edad. Eliezer no solo fue novelista, sino también un reconocido periodista que mantenía columnas de opinión en donde comentaba de una manera satírica pero fuerte los hechos que consideraba injustos por parte de los gobiernos de turno. Su pensamiento y escritura fue siempre alineada a la izquierda. Desde Podcast Moterradio hemos recobrado un archivo del año 2017 en donde compartió algunos detalles de lo que iba a ser su próxima novela titulada Tres gaviotas en la piel. Porque la voz de Eliezer era respetada y siempre consultada, les presentamos este archivo. Licenciado, entonces, conversemos sobre Tres gaviotas en la piel, la novela que usted va a presentar la próxima semana. Para empezar, esta novela, luego de ¿cuánto tiempo es desde su última publicación? Bueno, un poco más de un año desde mi última publicación, mi anterior novela, pues Cabalgata Nocturna, pero está enmarcada dentro de esta etapa actual de mi oficio, de mi labor literaria, que es escribir novelas medio que se acercan, sin ser precisamente novelas negras o thriller, son obras que se acercan un poco a las novelas de suspenso, ¿no? Que tienen bastante suspenso, tienen intriga, porque realmente pues la manera de construir una novela tipo thriller permite también pues enfocar aspectos sumamente duros, a veces conflictivos de la sociedad, ¿no? Esta novela pues trata justamente de la época de las luchas estudiantiles, ¿no? Que se prolongó pues desde los años 60 prácticamente hasta principios del siglo XXI en el Ecuador, ¿no? Es decir, pues desde los años 60 con el impacto de la Revolución Cubana nació en el Ecuador, nació una organización que se llamó URGE, Unión de Juventudes Revolucionarias Ecuatorianas, que justamente planteó la lucha en las calles, una lucha sistemática y la revolución como una forma de alcanzar el poder para las clases populares, etcétera, etcétera. Entonces varios partidos de izquierda se disputaban el poder en las universidades. Las universidades fueron muy politizadas, incluso los colegios, ¿no? Profesores, decanos, dirigentes estudiantiles, trabajadores universitarios formaban pues muchas veces frentes compactos, ¿no? O sea, los chinos, los llamados cabezones, los llamados de la J, socialistas, los del MIR, etcétera. Había otros grupos, ¿no? Pero la novela se inspira un poco en la irrupción de un grupo muy violento que en los años 70 se tomó o quiso controlar varias universidades del país, el Grupo Atala, ¿no? El Grupo Atala, pues que según las denuncias era un poco pues financiado por la dictadura militar, o cuando menos era utilizado por la dictadura militar, ¿no? Era un grupo que muchas veces pues armados con pasamontañas, con metralletas, con revólveres, se tomaban los campos universitarios, y a veces había verdaderas guerras, ¿no? Batallas con los grupos contrincantes en donde había muertos, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Viejo murieron algunos estudiantes, algunos dirigentes estudiantiles de Néstor Rodríguez, la Universidad de Loja también, entre los chinos y los llamados del Grupo Atala o socialistas, etcétera. Hicieron muchos de estos problemas, ¿no? La novela enfoca justamente una organización ficticia, no firme, es una organización ficticia, pero que tiene algunos referentes con la realidad. Es una organización manejada por un revolucionario que se volvió un tipo inescrupuloso que manipulaba a su gente, ¿no? Para hacer pactos con candidatos al rector de una universidad, de la Universidad de la Novela, y entonces se desencadena una tragedia prácticamente con uno de los protagonistas, del militante Aldo, y su novia, pues, Carolina. El danés, que es el dirigente, pues que tiene el apodo de danés, por su pelo rubio, sus ojos azules, arma pues maquiavélicamente una situación terrible en la cual hay una tragedia que culmina la obra. ¿Por qué escribir sobre este tema ahora? ¿Cuál es la particularidad de evocar este tema en el 2017? Bueno, el problema de la violencia no ha perdido actualidad, ¿no? Hablábamos en los años pasados, en décadas pasadas, de la violencia estudiantil. Ahora prácticamente pues no existe, ¿no?
o más bien la violencia estudiantil se ha enfocado, por ejemplo, los muchachos del Mejía, muchachos que por salir de manifestaciones fueron procesados, ¿no? Más bien el Estado ha actuado sumamente represivo contra los movimientos estudiantiles, ¿no? Hasta el punto de prácticamente ser las manifestaciones callejeras de ese tipo prácticamente pues suprimidas en el país, ¿no? Pero creo yo que vale la pena refrescar, o sea, en las nuevas generaciones un poco pues hacer un ejercicio de memoria a través de la narrativa, ¿no? Acerca de las décadas pasadas, es decir, pues épocas de idealismo, épocas de intensa politización en las universidades, ¿no? Es decir, pues sobre todo de izquierda, ¿no? Grupos revolucionarios, pues que unos tenían una tendencia, otros otra tendencia, y luchaban a veces violentamente porque también había intereses concretos, ¿no? Los intereses que derivaban del control del rectorado, control de ciertos servicios universitarios, becas, comedores estudiantiles, etcétera, etcétera, decanatos y una serie de situaciones, incluso la posibilidad de colocar a los militantes como catedráticos, ¿no? Eso se dio y se refleja pues justamente en esta novela. Personajes como, por ejemplo, como Aldo, como Carolina, como el danés, como Bruna, como el candidato a rector, por ejemplo, son ficticios porque son nacidos de su creatividad, pero realmente volvemos a hablar de ustedes un ratito. Hubo esos perfiles en las universidades ecuatorianas, sí, de ese tipo de gente muy suspicaz para hacer actividades, para pactar con los chicos, o sea, hubo tal vez ese deseo de poder conseguirlo de cualquier manera. Sí, realmente hubo elecciones de rector o de decano sumamente violentas, ¿no? En algunas universidades del país, en donde pues incluso hubo cuotas de víctimas, ¿no? Entonces, ciertamente que había pactos, ¿no? Pactos evidentemente muy ocultos, pactos que no se daban a luz, pero realmente hubo este grupo, por ejemplo, este grupo Atala, que fue utilizado inclusive por rectores y decanos. No voy a citar nombres porque tampoco me consta, no es un proceso, pero realmente se suscitaron estos hechos, esta especie de pactos perversos con grupos violentos, sobre todo con este grupo Atala, que era una fuerza de choque pues que solía ser utilizada de diferente manera. Bueno, pero también en la novela se habla, después de leerla, además de este tema propio de lo que es lo que estudia el Pinto, también hay esa relación de amor, infidelidad que se da entre los dos protagonistas, ¿no? Entonces, ¿cómo meter también por ahí esa parte de la historia? Porque es como que un punto que aparentemente no tiene nada que ver, pero están todos los personajes relacionados. Bueno, realmente pues una novela, yo pienso, no debe ser unidimensional, ¿no? Es decir, pues un personaje, el activista, el dirigente, el policía, el qué sé yo, gente pues demasiado planos, ¿no? Una novela esquemática, tipo... pero creo yo que son diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en la novela Aldo y Carolina son militantes de una organización revolucionaria, pero al mismo tiempo pues, están enamorados, o más que nada Carolina, ¿no? Aldo es un poco pues inconstante, veleidoso, joven, ¿no? Joven, está pues con sus impulsos eróticos pues a flor de piel, y entonces justamente esta relación desencadena la tragedia en la novela, ¿no? El final es esta situación dura que se provoca en la novela, ¿no? Es decir, pues un militante también es un amante, también un joven es alguien que gusta la música, alguien que es hijo de familia, tiene un padre, tiene una madre, es decir, no son seres, yo en mis obras justamente he construido, ¿no? He tratado por lo menos de construir personajes, lo que se llaman personajes redondos, multidimensionales, ¿no? Que no sean simples caricaturas de un hecho o de una situación, decir, por ejemplo, el revolucionario, una caricatura revolucionaria que solo pasa las 24 horas del día pensando en la revolución, no es así, ¿no? Realmente pues la gente tiene muchas dimensiones, muchas facetas, la misma personalidad de un ser humano es muy compleja, ¿no? Es decir, puede ser, pensemos el caso de Trotsky, uno de los dirigentes de la Revolución Rusa, que amaba a los perros, que cultivaba flores, es decir, es como, alguien diría, ¿cómo compaginar un líder revolucionario que fusilaba, que participó en guerras civiles y todo, con estas facetas, ¿no?
o así, situaciones así, ¿no? Es decir, pues la figura del Che, por ejemplo, que no era simplemente el revolucionario que vivía en las montañas, sino era un padre de familia, era un poeta, era un hombre que escribía poesía, era un hombre que leía, es decir, pues otras facetas que de pronto la principal, digamos, a la figura del revolucionario le va como opacando a las demás. Yo creo que enriquece mucho una novela el crear o el plantear personajes de múltiples dimensiones. Claro, sobre todo también porque ahí también se ve el lado humano, como dice usted, ¿no? O sea, el chico que se siente atraído por otra chica que también le coquetea, y descubre justamente esta gaviota. Claro, claro, mostrar ese lado sensible de estos hombres duros. O sea, es importante un poco también para pensar de cómo fue esa época, ¿no? Sí. Todo aquello fue no violencia, no 100% violencia. Claro, no, pues realmente los jóvenes de esa época, pues que me incluyo también, era joven en esa época, fui estudiante universitario, conocía a mucha gente de más o menos en la que me inspiré para escribir la novela, y el ambiente mismo, ¿no? Es decir, pues una época en donde hay el romantismo, hay la música, hay el amor, hay también la violencia, hay el idealismo, pero también hay la manipulación del idealismo, ¿no? De parte de ciertos líderes inescrupulosos o que en el ejercicio de su liderazgo se volvieron maquiavélicos, ¿no? Y hasta el punto de sacrificar su gente por sus intereses. Claro, pero por ejemplo también en uno de los puntos de la novela se evidencia de que uno de los protagonistas es un cobarde. Es un duro por fuera, pero es un cobarde. Pero por dentro es... O sea, quiso mostrar ese propósito de que los hombres fuertes también tienen... Sí, realmente, porque en el fondo, pues, el tema de la cobardía, pues, es un tema que, digamos... se suele plantear en este hecho, ¿no? Los hombres duros, qué tan duros son, o sea, las personas a veces líderes, ¿no? que plantean una situación. Entonces ese dilema, ¿no? Esa contradicción humana realmente entre el danés, entre el líder revolucionario, entrenado en Argelia, etcétera, pues en tácticas guerrilleras, pero que en el fondo cuando se trataba de pelear, de usar las armas, el hombre tenía ataques de pánico, ¿no? Y es muy humano, es decir, a cualquiera puede pasar que un momento dado uno tenga un ataque de pánico, pero realmente la personalidad del líder tiene que mostrar una dureza, una valentía, un ejemplo, ¿no? Tiene que ser un ejemplo para el resto. Entonces, la tragedia del danés justamente es esa cobardía, esa cuestión que es descubierta por Aldo, ¿no? En algún momento de estas batallas campales le ve escondido un baño, ¿no? Al líder. Entonces él justamente crea este sentimiento de odio y celo por quien lo miró íntimamente, le miró desnudo, digamos, ¿no? Eso le da mucha más complejidad a la novela, ¿no? Evita, creo yo, que se vuelva una novela pamphlet, una novela esquemática o simplemente una novela caricaturesca. ¿Es esto tal vez un documento que puede considerarse, o sea, claro, separando obviamente la ficción, histórico? Sí, yo creo que el ambiente es histórico, por lo menos el ambiente es de ambiente histórico, ¿no? Porque estos hechos, pues si no son exactamente como es una novela, en los hechos se puede como un rompecabezas armar una serie de características de esa época, ¿no? Cuestión de luchas por el poder en las universidades, el mal uso a veces que se hizo de la autonomía, ¿no? Realmente pues la autonomía sirvió para, obviamente, como una gran conquista, pero también para situaciones no tan claras, ¿no? Ajá. ¿Por qué digamos, usted lo escribió ahora y no antes? Porque estamos un poquito más en auge de esta situación. Bueno, yo creo que siempre hay que escribir con cierta perspectiva, ¿no? Es como, por ejemplo, yo he comparado cuando se mira un cuadro muy de cerca, si miramos, por ejemplo, un cuadro de Kingman, de Guayasamín, de Endara, muy de cerca, quizá vemos solo manchas, ¿no? Entre el tiempo nos va dando cierta perspectiva para juzgar los acontecimientos y para novelizar, ¿no? Esto nos evita hacer una novela reportaje, ¿no? Por ejemplo, si este rato, le pongo un ejemplo, hiciéramos la novela sobre la corrupción o la presunta corrupción, el caso Capay, etcétera, de pronto nos va a salir muy directo el reportaje, muy cruda, ¿no? Muy cruda, porque estamos presos en el momento inmediato, pero quizá dentro de 30 años, dentro de 40 años, algún novelista le
futuro, quizá puede enfocar los momentos actuales que estamos viviendo con una perspectiva realmente interesante, ¿no? Una perspectiva que devuelva a la memoria colectiva, devuelva ciertas situaciones y las relieve ya con la perspectiva del tiempo. Más allá de sus recuerdos personales, ¿cómo armó esta novela? Bueno, esta novela fue armada, de hecho, con recuerdos personales, experiencias que evidentemente, pues yo creo que una persona que no vivió esa época difícilmente hubiera podido lucubrar, ¿no? Con situaciones reales, situaciones, gentes que yo conocí, personas que yo conocí, líderes, etcétera. Entonces, un poco ficcionalizando esos hechos, ¿no? Y también tomando el momento histórico, ¿no? Es decir, es un momento de gran efervescencia política, de gran politización, ¿no? Profesores, estudiantes, como decía, estaban imbuidos de marxismo, de las diferentes vertientes del marxismo, ¿no? La línea pro-soviética, la línea pro-chino maoísta, la línea de Guevara, de Che Guevara, el MIR, etcétera, ¿no? Había una serie de corrientes, incluso grupos muy violentos entre ellos, ¿no? O sea, el enemigo principal a veces no era el imperialismo o la dictadura militar, eran épocas de dictadura militar, sino el compañero de, digamos, el adversario político, ¿no? Chinos, cabezones, socialistas, miristas, etcétera, a veces incluso alianzas con otros sectores, a veces luchas. Entonces era muy complejo, era un mosaico, ¿no? Era un mosaico que se basaba también en liderazgos, ¿no? El liderazgo era muy importante en esa organización, el líder o los líderes, ¿no? Ejercían un influjo carismático sobre todo sobre sus militantes, ¿no? Es decir, había líderes que realmente arrastraban a su gente, pues, por su experiencia, su don de palabras, su formación teórico-práctica, etcétera, etcétera. Es decir, que eso se armó en base a sus recuerdos. En base a recuerdos, en base, pues, ya a la perspectiva histórica que ha ido dando, pues, y obviamente el oficio novelista, ¿no? El oficio narrador ya que ha ido digamos, dándome los instrumentos para ir creando, pues, estos personajes. Digamos, ¿qué de particular tiene esta novela, por ejemplo, posterior a su inclusión en la academia? Bueno, sí. O sea, del libro anterior que usted me mencionó, justamente, de Cabalgata Nocturna, ¿hay alguna diferencia? Sí, Cabalgata Nocturna es una perspectiva mucho más cercana, ¿no? Cabalgata Nocturna es la historia de una familia rica, de cierta alcurnia, venida menos, ¿no? En donde, pues, por conservar las apariencias sociales se desencadenan también situaciones violentas, ¿no? Situaciones que determinan la muerte de uno de los protagonistas. En cambio, en este es una situación, si se quiere, mucho más romántica, ¿no? Es decir, recordar esos tiempos de tanto idealismo, ¿no? Frente a este cinismo, ¿no? Es decir, en que realmente yo he militado en partidos de izquierda, en movimientos de izquierda durante mi juventud, y siempre he conservado mi ideología de izquierda, pero me han decepcionado tanto ciertos políticos que han utilizado de una forma perversa la ideología de izquierda, el socialismo, y los nombres, estos grandes nombres de cambio, de revolución, para sus fines, ¿no? Es decir, pues esto realmente creo que también me impulsó para escribir esta novela desde esos tiempos, ¿no? Esos orígenes, pues, tan idealistas, a veces tan duros también, de hace 40, 45 años, casi medio siglo, prácticamente desde la muerte del Che. Se va a conmemorar 50 años de la muerte del Che ahora, ¿no? Y ver cómo tan dolorosamente, en ciertos aspectos, pues, quienes utilizaron o mal utilizaron estas ideas, estos planteamientos, pues, hasta llegar a lo que estamos en el país. Claro. Pero decía, por ejemplo, en cuestión ya de su oficio como contador de historias, ¿qué diferencia hay entre Cabalgata Nocturna y esta? O sea, ya digamos en la parte ya de escritura, en la parte de cómo contar la historia, ¿cambió esa inclusión de usted en la academia para la creación de esta obra? No, en lo absoluto. Yo creo que la academia, el ser académico es un honor, por supuesto, pero yo creo que no tiene por qué. Es decir, a veces, obviamente, academia da la impresión de acartonamiento, de convencionalismo, de
de un lenguaje pues muy depurado, muy artificioso. Yo creo que para nada, ¿no? Yo realmente ese sesgo de la academia detesto, ¿no? El sesgo muy acartonado, muy conservador en el lenguaje, no. Justamente yo creo que la academia debe ser, quienes están en la academia, muchos de ellos pues son escritores o autores o intelectuales que tratan al lenguaje como un ser vivo, ¿no? El lenguaje es vivo, no es un lenguaje muerto, no es un lenguaje que podemos ir a exhumar solamente en el diccionario, etc. Obviamente la academia pues es un organismo pues que está preocupado por el significado de las palabras, digamos sus actuales usos, etcétera, los neologismos, es decir, evitar que el lenguaje se desgregue, tener por lo menos una unidad idiomática del idioma español, que es algo muy importante, pero creo que el sesgo ya conservador de la academia yo no comparto, yo no estoy de acuerdo con eso. Digamos, ¿a dónde o a quién quiere hacer reflexionar o conocer con esta obra? Bueno, esta obra va dirigida a todo el público, pero quizá particularmente a jóvenes que solamente de oídas han escuchado, ¿no? Han escuchado los tirapiedras, han escuchado que el terrorismo de los chicos que salen a la calle a romper un vidrio, o salían, ¿no? Entonces todo eso, situar un poco, en su contexto, ¿no? Narrativamente, en ficción, por supuesto, yo no he escrito una obra sociológica ni histórica, pero realmente es esa mi intención, ¿no? Y distraer, digamos, interesar con mi novela. ¿Cree que se pueda comprender esta historia por los jóvenes ahora en el 2017, luego de casi 5 décadas? Yo creo que sí, realmente hemos pasado de un extremo de la excesiva politización de los estudiantes a la despolitización. Yo pretendo también que los estudiantes vuelvan a la política, obviamente ya no a la politiquería ni a una lucha de facciones violentas, sino que realmente vuelvan al ejercicio político, ¿no? Porque yo creo que nos falta más que nunca que la juventud sea política, porque este rato la política ha sido prostituida, ¿no? Está en manos de gentes que no merecen ser políticos. Entonces yo creo que los jóvenes son los llamados de momento a reivindicar la praxis política, la práctica política, evidentemente desde una óptica liberadora y una óptica que busque limpiar la corrupción. Grandes como la corrupción, temas como la corrupción que pueden ser de escala. Sí. Pero ¿por qué es necesario que los chicos vuelvan a la política un poco más activa, los jóvenes, los estudiantes? Bueno, yo creo que la política es una dimensión intrínsecamente humana, ¿no? Es decir, todos de alguna manera somos políticos por el hecho de ser seres humanos, pero creo yo que ha habido una intención perversa en las nuevas normas, nuevas leyes de educación, no solo del Ecuador, a nivel latinoamericano, en donde pues se le atiborra al estudiante de tareas, de pruebas, de evaluaciones, justamente para sofocarle, ¿no? El estudiante este rato es una especie de máquina que prepara trabajos, que prepara pues, y no tiene tiempo ni para respirar, ¿no? Inclusive pues para ya cosas más libres, más románticas, incluso a veces no tienen tiempo ni para tener una enamorada o un enamorado, ¿no? Como debe ser. Y entonces yo creo que también la dimensión política va perdiendo espacio justamente por esta mala, me parece a mí, ¿no? Con todo el respeto para quienes piensen diferente, me parece mal, no me parece positivo este tipo de educación secundaria y universitaria sobre todo, en donde pues el estudiante debe pasarse solo estudiando. El estudiante es un ser humano, ¿no? Que debe prepararse en todo sentido, en toda su práctica vital, porque justamente la juventud nos forma termina de formar nuestra personalidad. Yo creo que entonces debe tener espacio la política, no la caricatura de política que han hablado, que tira piedras, que no sé qué, que grupos, sino simplemente la política en su más amplia definición, ¿no? Dentro de una perspectiva de cómo manejar el país, cómo mirar el mundo, cómo considerar los problemas de la sociedad contemporánea, la violencia, el cambio climático, la deforestación, todo realmente la política
política como una cosmovisión integral del ser humano. Y tal vez para hacer la comparación de cómo se vivió en esas décadas. Exacto, sí. Y cómo plantearlo ahora, pues estamos en épocas totalmente diferentes. Lamentablemente este rato pues pasamos al individualismo extremo, ¿no? ¿Qué piensa un estudiante? Hace 50 años o 40 años un estudiante decía, bueno, voy a ser ingeniero, voy a ser abogado, pero para buscar un cambio en la sociedad. Yo pienso en la sociedad. Paz en la tumba de Eliezer Cárdenas, amigo de personalidad amable y letras claras. Lo extrañaremos.